Decían que la oficina de la planta 48 estaba maldita. 5 secretarias habían renunciado en 5 semanas. Una se fue llorando. Otra salió en ambulancia tras un ataque de pánico misterioso. Y las 3 restantes simplemente dejaron de contestar el teléfono. Para el mundo corporativo, Lorenzo Moretti era el despiadado CEO de un imperio global de logística marítima. Pero para el inframundo, era el jefe intocable del sindicato siciliano que operaba desde Nueva York. Su oficina era la guarida de un león, donde una mirada equivocada podía terminar con una carrera, o con una vida. Nadie sobrevivía a su temperamento. Nadie duraba una semana. Hasta que una chica crónicamente torpe, con apenas $30 en el bolsillo, tropezó con su alfombra persa y lanzó una taza de espresso hirviendo por los aires, cambiando para siempre el equilibrio de poder de toda la mafia de la costa este. El horizonte de Manhattan se recortaba en gris contra la lluvia de noviembre cuando Chloe Jenkins se detuvo frente al imponente monolito de cristal de Moretti Logistics. Tenía 24 años, estaba ahogándose bajo $80.000 de deuda médica de su madre, y llevaba puesto un abrigo beige de segunda mano al que le faltaban 2 botones. Pagan el triple de la tarifa del mercado, Chloe. Pero tengo que advertirte. Así le había dicho esa mañana Render Carmichael, la reclutadora senior de Apex Corporate Staffing. Su voz sonaba tensa, casi susurrando, como si temiera que la estuvieran escuchando. El señor Moretti consume asistentes como agua. Es exigente. Es implacable. Si respiras demasiado fuerte, estás despedida. Mantén la cabeza baja, organiza los archivos, y bajo ninguna circunstancia toques sus libros privados. A Chloe no le importaba si Lorenzo Moretti era el mismísimo diablo. El triple de la tarifa significaba que podía dejar de esquivar las llamadas de los cobradores de deudas. Apretó su portafolio de cuero imitación, respiró hondo, y cruzó las puertas giratorias hacia la extensión de mármol italiano y acero cepillado. La planta 48 estaba en completo silencio. No zumbaba con el ruido corporativo habitual de teléfonos sonando y teclados golpeando. Se sentía como un mausoleo. Chloe se acercó al inmenso escritorio de caoba situado frente a unas imponentes puertas dobles. El letrero con el nombre de la secretaria anterior ya estaba en el cesto de basura. Antes de que pudiera siquiera sentarse, las puertas dobles se abrieron de golpe violentamente. Un hombre con un traje gris pizarra fue prácticamente expulsado de adentro, tropezando con sus propios pies. Si el envío en los muelles de Brooklyn vuelve a ser interceptado. Rugió una voz desde el interior de la oficina. Profunda, resonante, cargada con un acento siciliano espeso que le recorrió la espalda a Chloe como un escalofrío. No solo te voy a despedir, Albert. Me voy a asegurar de que nunca vuelvas a caminar cerca de un cuerpo de agua. Fuera. Albert huyó despavorido, con la cara pálida como un fantasma, sin siquiera mirar a Chloe. Chloe se quedó paralizada. En el umbral de la puerta estaba Lorenzo Moretti. Era una fuerza de la naturaleza. Medía casi 1,90 m, vestido con un traje a medida color carbón que abrazaba perfectamente las líneas anchas de sus hombros. Su cabello era negro azabache, ligeramente despeinado de tanto pasarse los dedos con frustración, y sus ojos, un ámbar frío y penetrante, se clavaron en ella. Parecía menos un ejecutivo de logística y más un depredador evaluando a un pájaro muy pequeño y completamente fuera de lugar. ¿Quién eres tú?, soltó, bajando la voz de un rugido a un susurro peligroso y mortal. Yo soy Chloe, tartamudeó ella, y de inmediato dejó caer su portafolio. Mientras se agachaba a recogerlo, su rodilla golpeó el pesado escritorio de caoba, haciendo que un pisapapeles de cristal decorativo cayera al suelo y se destrozara en una docena de pedazos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chloe cerró los ojos con fuerza, esperando la erupción. La iban a despedir. Ni siquiera había fichado, y ya la iban a echar. En cambio, escuchó una exhalación lenta y pesada. Apex Staffing te mandó, declaró Lorenzo, frotándose las sienes como si intentara evitar una migraña. Sí, señor Moretti. Lo siento muchísimo por el pisapapeles. Lo pagaré de mi primer cheque, si es que recibo un cheque, claro. Lorenzo la miró fijamente. Sus secretarias anteriores habían sido mujeres pulidas, eficientemente aterradoras, que caminaban sobre cáscaras de huevo y llevaban tacones de diseñador.
Esta chica usaba mocasines gastados y lo miraba con unos grandes ojos avellana aterrorizados, temblando como una hoja. «Recógelo», dijo fríamente. «Y tráeme un espresso negro. Sin azúcar. Si tiene aunque sea un grano de azúcar, estás despedida». Lorenzo volvió a su oficina, dejando las puertas abiertas. Chloe pasó los siguientes 10 minutos de rodillas recogiendo fragmentos de cristal con el corazón golpeándole las costillas. Cuando por fin llegó a la pequeña cocina ejecutiva, sus manos temblaban tanto que apenas podía manejar la máquina de expreso comercial. Entró a la oficina balanceando cuidadosamente la diminuta taza de porcelana sobre su platillo. Lorenzo estaba sentado detrás de su inmenso escritorio, hablando rápidamente en italiano a toda velocidad por un teléfono desechable. No parecía un CEO. Parecía un hombre organizando una guerra. «No me importa lo que piense Matteo Rossi», ordenaba Lorenzo al teléfono. «El territorio es nuestro. Si Rossi mueve su mercancía por el puerto sur, quema el almacén». Chloe se congeló. «¿Quema el almacén?». Lorenzo colgó y la miró, sus ojos ámbar entornándose. «¿Hablas italiano, señorita Jenkins?». «No», mintió rápidamente, tragando saliva. No hablaba italiano. Solo conocía la palabra quema porque su abuela siempre la gritaba cuando cocinaba. Pero el tono lo implicaba todo. Violencia real. Violencia de verdad. «Bien. Deja el café y organiza los archivos de la izquierda. No toques el libro rojo de cuero de la derecha». Chloe asintió y dio un paso hacia adelante. Pero al hacerlo, el tacón de su mocasín gastado se enganchó en el borde de la gruesa alfombra persa antigua. Ocurrió a cámara lenta. Chloe tropezó hacia adelante. Sus brazos se agitaron. El platillo se inclinó. Y el espresso negro hirviendo salió disparado por los aires, aterrizando directamente sobre la solapa del traje de $3.000 de Lorenzo Moretti, salpicando el cuello blanco prístino de su camisa. Chloe golpeó el suelo con fuerza, sin aliento. Se quedó ahí tirada un segundo, mirando los patrones intrincados de la alfombra. Bueno, pensó, al menos los cobradores de deudas no van a poder encontrar mi cuerpo. «Levántate». La voz no gritaba. Era un siseo aterrador y bajo. Chloe se incorporó con dificultad, la cara ardiendo de humillación y terror. Lorenzo estaba de pie. Una mancha oscura se extendía por su pecho. Tenía los puños cerrados a los costados, los nudillos blancos como el mármol, la mandíbula apretada. «Señor Moretti, yo». «Silencio». Lorenzo sacó un pañuelo de lino del bolsillo y se lo aplicó inútilmente sobre la mancha. Cerró los ojos y respiró tan profundo que su pecho se expandió de forma visible. «En 5 semanas», dijo en voz baja, «he tenido a una mujer que robó secretos corporativos, a una mujer que intentó acostarse conmigo para conseguir un ascenso, y a una mujer que lloró cuando le pedí que usara una engrapadora. Tú eres la primera que me agrede físicamente con una bebida». «Tropecé», susurró Chloe, con lágrimas asomándose a sus ojos. «Soy torpe. Tengo problemas con la percepción espacial. Me voy ahora mismo». Se giró hacia la puerta, envolviéndose los brazos alrededor del cuerpo. Había fallado. De vuelta a los avisos de desalojo. «¿Acaso te dije que te fueras?». Chloe se detuvo en seco y miró por encima del hombro. Lorenzo estaba desabotonándose la arruinada chaqueta del traje y tirándola sobre el respaldo de su sillón de cuero. Debajo, su camisa blanca se pegaba a las líneas duras y musculosas de su pecho. Parecía completamente agotado. «Dominique llega en 10 minutos», murmuró Lorenzo, casi para sí mismo. «No tengo tiempo de entrevistar a otro imbécil incompetente hoy. Lleva mi chaqueta a la tintorería de abajo. Debajo del escritorio hay una caja de archivos. Ordénalos por fecha. Si derramas algo más, te tiro por esa ventana». Señaló el vidrio de piso a techo con vista a Manhattan. No estaba bromeando. Chloe asintió vigorosamente, agarró la chaqueta arruinada, y salió disparada de la habitación. Durante los siguientes 4 días, Chloe operó en un estado de alerta máxima para sobrevivir. La oficina era un ecosistema bizarro. Lorenzo raramente hacía trabajo de logística. En cambio, hombres de aspecto rudo en trajes costosos entraban y salían constantemente.
Había conversaciones en voz baja sobre cargamentos, cobros y la gente de Rossi. Su torpeza no desapareció mágicamente, pero se transformó. El martes, accidentalmente trituró un menú de comida a domicilio en vez de un documento confidencial, lo cual irónicamente salvó a Lorenzo de comer en un restaurante que, según se enteró Chloe esa noche en las noticias, había sido allanado por el FBI por lavado de dinero. El miércoles, tiró una pila de carpetas pesadas exactamente cuando entraba un hombre intimidante y con cicatrices llamado Dominic Russo, el subjefe de Lorenzo, aunque Chloe aún no conocía ese título, quien tuvo que saltar para no aplastarse el pie, desbaratando completamente su airada diatriba sobre un cargamento desaparecido de armas. Lorenzo la había observado ese miércoles desde detrás de su escritorio con una mirada extraña y calculadora en sus ojos ámbar. No la había despedido. De hecho, casi parecía divertido. Luego llegó la tarde del jueves. Lorenzo estaba en una reunión en la sala de conferencias de vidrio al final del pasillo. Chloe estaba en su escritorio organizando el caótico papeleo de la semana. Y ahí estaba, el libro rojo. Brenda de Apex la había advertido. Lorenzo la había advertido. Era un libro grueso de cuero vintage, completamente fuera de lugar entre los iPads modernos y laptops elegantes. No iba a tocarlo. Pero al estirarse sobre el escritorio para agarrar un bolígrafo suelto, su manga enganchó el pesado abrecartas de plata, que se cayó, golpeando una pila de archivos, que se deslizó directamente sobre el libro rojo, tirándolo al suelo. ¡Dios mío! Chloe entró en pánico y cayó de rodillas. El libro había caído abierto. Páginas sueltas de notas escritas a mano se habían esparcido por el suelo de madera debajo del escritorio. Chloe se apresuró a recogerlas. No pretendía mirar, pero siempre había tenido facilidad con los números. Era la razón por la que manejaba la facturación médica de su madre. Mientras apilaba las páginas sueltas para devolverlas al libro, sus ojos captaron las columnas de cifras. Eran registros financieros, tarifas portuarias, costos de almacenamiento, pagos de seguridad. Pero había algo que no cuadraba gravemente. Chloe frunció el ceño y se sentó sobre sus talones. Los totales al pie de la página del puerto sur de Brooklyn no coincidían con la suma de las entradas semanales. Había una discrepancia que se repetía. Alguien estaba corriendo el punto decimal en la tercera semana de cada mes, desviando exactamente $150.000 del total. En un año, eso era casi $2 millones. ¿Qué estás haciendo? La voz fue como un latigazo en el silencio de la habitación. Chloe se sobresaltó y dejó caer los papeles. Lorenzo estaba en el umbral, su rostro una máscara de furia absoluta y aterradora. Dominic Russo estaba justo detrás de él, con la mano moviéndose instintivamente hacia el interior de su chaqueta. Lo tiré sin querer, balbució Chloe, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra el escritorio de caoba. Lo siento mucho. Mi manga enganchó el abrecartas. Lorenzo cruzó la habitación en 3 zancadas imponentes. No la miró a ella. Miró el libro abierto en el suelo. Tenía la mandíbula tan apretada que un músculo le latía violentamente cerca de la oreja. Se agachó y recogió las páginas. ¿Leíste esto?, declaró Lorenzo. No era una pregunta. Era una sentencia de muerte. No, bueno, sí, solo un vistazo, lloró Chloe, con las lágrimas desbordándose por sus mejillas. No era mi intención. Solo vi los números y estaban mal, y estaba intentando devolverlos. Lorenzo se quedó inmóvil. Lentamente, giró la cabeza para mirarla. ¿Qué dijiste? Dominic entró a la habitación y cerró la puerta tras él. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Enzo, es una responsabilidad. Lo manejamos ahora, dijo Dominic. Cállate, Dom. Lorenzo dijo eso suavemente, sin romper el contacto visual con Chloe. ¿Qué quieres decir con que los números estaban mal? Chloe tragó saliva. Estaba aterrorizada, pero los números eran lo único que tenía sentido en su cabeza en ese momento. La página del puerto sur de Brooklyn. ¿Quién hace la aritmética o es pésimo en matemáticas, o te está robando? Están bajando $150.000 cada tercera semana. Está escondido en la columna de costos de transporte, pero si llevas el 1, el total está corto. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Esta vez era más pesado.
Lorenzo miró la página en su mano. Sus ojos ambas recorrieron las columnas rápidamente. Luego miró a Dominique. El rostro de Dominique había palidecido. ¿Enzo? Carlo maneja el puerto sur de Brooklyn. Lleva 20 años con la familia. Carlo es hombre muerto, susurró Lorenzo. Volvió a mirar a Chloé, que seguía acurrucada contra el escritorio. La frialdad despiadada de su expresión desapareció por una fracción de segundo, reemplazada por algo parecido al asombro. 5 contadores mafiosos altamente entrenados no habían detectado el robo. Su secretaria de 24 años, torpe y aterrorizada, que usaba zapatos gastados y no podía servir un café sin causar un desastre, había desenredado un robo de $2 millones al tirar un libro al suelo. Lorenzo se puso de pie. Extendió la mano, tomó el brazo de Chloé con una mano firme y cálida, y la levantó. Señorita Jenkins, dijo Lorenzo, con una calma aterradora en la voz. Cancele mis citas de la tarde. Usted y yo vamos de compras. Necesita un vestido. ¿De compras? Repitió Chloé con la voz temblorosa. ¿Me están despidiendo o me van a matar? Dominique soltó una carcajada ronca desde el rincón. Lorenzo le lanzó una mirada silenciadora antes de volver a Chloé. Si hubiera querido que estuvieras muerta, señorita Jenkins, no habrías pasado del incidente del expreso del lunes. No. Mañana por la noche es la gala benéfica marítima anual en el Waldorf Astoria. Todos los grandes ejecutivos navieros del noreste estarán ahí. Sus ojos se oscurecieron. Incluyendo a Matteo Rossi y a Carlo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Porque, Lorenzo se acercó un paso, su presencia completamente abrumadora, oliendo a colonia cara y a peligro. Carlo sabe que empleo auditores agresivos. Sabe que soy paranoico. Pero también sabe que acabo de contratar a una chica irremediablemente torpe y tímida de una agencia de trabajo temporal que rompe mi cristal. Usted es la cobertura perfecta. El color abandonó el rostro de Chloé. ¿Cobertura para qué? Para observar, dijo Lorenzo suavemente. Tiene mente para los números, ojo para los detalles que no encajan. En la gala, estará a mi lado. Observará a Carlo. Observará con quién habla, especialmente si habla con Matteo Rossi. Si Rossi está financiando el robo de Carlo, tenemos una guerra en las manos. Señor Moretti, yo no puedo estar en medio de una guerra de la mafia. Solo necesito pagar las facturas del hospital de mi mamá. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lorenzo se detuvo. La dureza en sus ojos se suavizó apenas 1 milímetro. ¿Su madre está enferma? Chloé miró hacia abajo, avergonzada. Falleció el año pasado. Los tratamientos no funcionaron. La deuda sí sobrevivió, eso sí. Esa sí siguió adelante sin ningún problema. Lorenzo la miró durante un largo momento. En su mundo, la debilidad era una responsabilidad. El control se explotaba. Pero mirando a la chica con el abrigo de segunda mano, sintió un apretamiento extraño e inesperado en el pecho. $50.000, dijo Lorenzo de repente. Chloé levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Asiste a la gala. Actúa como mis ojos. Haz exactamente lo que te diga. Mañana por la noche, transfiero $50.000 directamente a sus acreedores. Chloé no podía respirar. $50.000. Reduciría su deuda a una fracción manejable. Era un cambio de vida. Era un trato con el diablo. Está bien, susurró. Está bien. Lo haré. El gran salón de baile del Waldorf Astoria era un mar de arañas de cristal brillantes, copas de champán tintineando, y el zumbido silencioso y peligroso de personas poderosas fingiendo ser civilizadas. Chloé se sentía una impostora. Lorenzo la había enviado a una boutique privada en la Quinta Avenida, cargando todo a su tarjeta negra. Ahora llevaba puesto un vestido de seda color verde esmeralda profundo que se ceñía a sus curvas de una manera que la hacía sonrojarse cada vez que se veía en un espejo. Tenía el cabello recogido con elegancia y llevaba unos aretes de lágrima de diamantes que Lorenzo le había entregado casualmente en la limusina, diciendo que eran accesorios para la noche. Cuando Lorenzo la había visto salir del elevador privado esa tarde, se había detenido en seco.
El despiadado jefe de la mafia había perdido las palabras durante 3 segundos completos, mirándola con una intensidad que le hizo mariposas en el estómago a Chloe. «Quédate cerca de mí», murmuró Lorenzo ahora, con su mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda mientras navegaban por el abarrotado salón. Su toque ardía a través de la fina seda del vestido. «Lo intento», siseó Chloe en voz baja, tratando de no tropezar con su propio dobladillo. «Pero todo el mundo nos está mirando». «Te están mirando a ti», corrigió Lorenzo en voz baja, con un toque de orgullo posesivo en su tono que rápidamente enmascaró. «Mira hacia la escultura de hielo». «Las 3 en punto». Chloe giró discretamente la cabeza. Junto a un gran cisne de hielo derritiéndose estaba un hombre mayor y sudoroso en smoking. «Carlo». Le retorcía nerviosamente una servilleta de cóctel entre los dedos. «Parece en pánico», observó Chloe. «Debería estarlo», respondió Lorenzo fríamente. «Ahora mira quién se le acerca». Un hombre alto, de rasgos afilados, con el cabello canoso engominado hacia atrás y una sonrisa cruel, se acercó a Carlo. Le palmeó el hombro y se inclinó para susurrarle algo. «Matteo Rossi», dijo Lorenzo, bajando la voz hasta un susurro letal. «Así que Rossi es quien recibe el dinero robado. Está financiando su expansión con mi propio dinero». «Lorenzo», dijo Chloe de repente, sintiendo un pico de miedo genuino. «Carlo acaba de entregarle algo. Un ticket de ballet, quizás». Los ojos de Lorenzo se entornaron. «Buen ojo, Chloe». Era la primera vez que usaba su nombre. Sonó como terciopelo envuelto en acero. «Rossi se está yendo temprano. Va a su coche a recoger lo que Carlo le acaba de dar acceso. Probablemente los dispositivos de la cuenta offshore». «¿Qué hacemos?» «Lo seguimos hacia afuera». Discretamente. La mano de Lorenzo se tensó sobre su cintura, guiándola fuera del salón hacia los opulentos y tenuemente iluminados pasillos del Waldorf. La música se fue apagando detrás de ellos. Salieron al callejón lateral de ballet. El aire de noviembre era helado. Chloe se estremeció, pues el vestido esmeralda no hacía absolutamente nada contra el frío. Lorenzo inmediatamente se quitó su chaqueta de smoking a medida y la colocó sobre los hombros de Chloe. El calor de su cuerpo y su aroma embriagador la envolvieron por completo. «Gracias», susurró ella, mirándolo. En las sombras del callejón, Lorenzo miró hacia abajo. La adrenalina de la noche, la diferencia absoluta entre esta chica inocente y su mundo oscuro, le golpeó de lleno. Extendió la mano y su pulgar rozó suavemente el pómulo de Chloe. «Lo hiciste bien esta noche, Piccola», murmuró. Antes de que Chloe pudiera procesar ese gesto íntimo, la pesada puerta de acero del garaje subterráneo se abrió de golpe a unos 20 metros de distancia. Matteo Rossi salió acompañado de 2 enormes guardaespaldas. Lorenzo la empujó detrás de él al instante, su mano moviéndose hacia la pistolera oculta bajo su brazo. Rossi los vio. Su sonrisa cruel se ensanchó. «Enzo, ¿tan pronto te vas? ¿O bajaste a despedir a tu contador?» «Bajé a recuperar lo que es mío», dijo Lorenzo, su voz resonando en el callejón de concreto. «El dinero que Carlo desvió. Entrega los dispositivos». Rossi rió. Era un sonido seco y rasposo. «Te estás ablandando, Enzo, trayendo a una civil a un ajuste de cuentas». Rossi asintió a sus guardaespaldas. «Mátenlos a los 2. A la chica déjenle la cara intacta. Es demasiado bonita para arruinarla». El corazón de Chloe se detuvo. Uno de los guardaespaldas sacó un arma con silenciador a una velocidad aterradora. Lorenzo sacó la suya, pero el guardaespaldas ya lo tenía en la mira. El cañón apuntaba directamente al pecho de Lorenzo. El pánico explotó en el cerebro de Chloe. No pudo pensar. Solo reaccionó. Se abalanzó hacia adelante, agarrando la parte trasera de la camisa de Lorenzo para jalarlo hacia atrás. Pero al hacerlo, el tacón de su estileto de diseñador se partió limpiamente sobre un adoquín levantado. Con un grito, Chloe se desplomó hacia adelante, y todo el peso de su cuerpo chocó contra la espalda de Lorenzo. La colisión los lanzó a ambos al concreto duro. FFFT, FFFT. 2 balas silenciadas rasgaron el aire exactamente donde el pecho de Lorenzo había estado una fracción de segundo antes.
Se incrustaron en la pared de ladrillo detrás de ellos. Lorenzo golpeó el suelo y rodó sin interrupción. Antes de que el guardaespaldas pudiera ajustar su puntería hacia abajo, Lorenzo disparó 2 veces. El guardaespaldas cayó. El segundo dudó, conmocionado por el caos repentino. Lorenzo no perdió ni un segundo. Un tercer disparo, y el segundo guardia cayó aferrándose al hombro, gritando. Matteo Rossi, con el rostro pálido de terror repentino, tiró el ticket de ballet y huyó corriendo de regreso al garaje. El silencio descendió sobre el callejón, roto solo por los gemidos del guardia herido y la respiración pesada y entrecortada de Lorenzo Moretti. Lorenzo se incorporó lentamente, manteniendo la pistola apuntada hacia la puerta del garaje. Una vez que estuvo seguro de que Rossi se había ido, se giró frenéticamente. Chloe estaba acurrucada en el concreto, aferrándose al tobillo. La chaqueta de smoking de Lorenzo enredada a su alrededor. Temblaba violentamente, con lágrimas corriéndole por la cara. Lorenzo cayó de rodillas junto a ella, soltando la pistola. Sus manos sobrevolaban sobre ella, aterrorizado de tocarla, aterrorizado de encontrar sangre. Chloe, Chloe, mírame, ordenó, su voz cargada de un pánico que sus enemigos nunca, jamás habían visto. ¿Te dieron? ¿Estás sangrando? No, sollozó ella, sin aliento. Levantó el pie. Se me rompió el zapato. Tropecé. Arruiné el vestido. Lorenzo miró el tacón roto. Miró los agujeros de bala en la pared de ladrillo, justo donde había estado su corazón. Luego volvió a mirar el rostro lleno de lágrimas y aterrorizado de la chica torpe que acababa de salvarle la vida, completamente por accidente. Una risa entrecortada y sin aliento escapó de los labios de Lorenzo. Era un sonido que no había emitido en una década. Lorenzo levantó a Chloe del concreto y la aplastó contra su pecho, envolviéndola con los brazos tan fuertemente que ella podía sentir los frenéticos latidos de su corazón. Pero no le importó. Arruinaste el vestido, susurró Lorenzo en su cabello, cerrando los ojos mientras la sostenía en el frío callejón. Señorita Jenkins, usted va a ser mi perdición o mi absoluta salvación. El elegante SUV blindado atravesó las calles mojadas de Manhattan a toda velocidad, pasando 3 semáforos en rojo antes de incorporarse a la autopista del lado oeste. Dentro de la cabina oscura, el silencio era sofocante, roto solo por el chirrido rítmico de los limpiaparabrisas y la respiración entrecortada de Chloe. Todavía llevaba la enorme chaqueta de smoking de Lorenzo. Su vestido esmeralda arruinado estaba manchado con hollín del callejón, y sostenía su estileto roto en el regazo como un arma inútil. Lorenzo estaba sentado junto a ella, una sombra en la penumbra. Ladraba órdenes en italiano a toda velocidad por un teléfono desechable, con la voz dura, autoritaria y completamente aterradora. Colgó y tiró el teléfono sobre la consola central, finalmente girándose para mirarla. Respira, Chloe, ordenó suavemente. Estás entrando en shock. Respira hondo. Un hombre te disparó, logró susurrar ella, con los dientes castañeteando. Tú le disparaste a gente. Había sangre en el concreto. Bienvenida a mi mundo, dijo Lorenzo, con una honestidad brutal que cortó el aire. Extendió el brazo sobre el asiento de cuero y tomó sus manos temblorosas entre las suyas, grandes y cálidas. Sus pulgares trazaron círculos reconfortantes sobre sus nudillos. Rossi hizo un movimiento. Fue descuidado y falló gracias a ti. Pero significa que la Guerra Fría terminó. Yo solo quería pagar mis facturas médicas, susurró Chloe, con una lágrima resbalándole por la mejilla, dejando un rastro limpio a través del tenue rastro de suciedad en su cara. No puedo ser parte de esto. Tengo un gato. Tengo que volver a mi apartamento en Queens. Los ojos ámbar de Lorenzo se oscurecieron. Miró el panel de privacidad que los separaba del conductor, y luego volvió a mirarla. Ya no tienes un apartamento en Queens. Chloe se quedó inmóvil. ¿Qué? El teléfono de Lorenzo vibró. Echó un vistazo a la pantalla y un músculo le latió en la mandíbula. Dominique acaba de salir de tu edificio en Astoria. 10 minutos después de que salimos del Waldorf, los hombres de Rossi patearon tu puerta. Revolvieron el lugar buscándote. Si te hubiera mandado a casa a las 5 como una secretaria normal, Lorenzo se detuvo, cerrando los ojos por una fracción de segundo,
como si el pensamiento le causara dolor físico. Te habrían matado para castigarme. El aire abandonó los pulmones de Chloe de golpe. Mi gato, dijo ella con una vocecita, aterrorizada de la respuesta. Dominique encontró al gato escondido en el techo del cielo raso, la tranquilizó Lorenzo rápidamente, percibiendo su pánico creciente. Tiene al animal. Pero no puedes volver allá. Rossi vio tu cara. Te vio conmigo. En sus ojos, no eres una trabajadora temporal. Eres un activo valioso. Vienes conmigo. El SV entró en un garaje subterráneo fuertemente fortificado bajo un imponente rascacielos ultramoderno en Harrison Street en Tribeca. Esto no era la oficina corporativa. Era la fortaleza privada de Lorenzo. 15 minutos después, Chloe se encontraba sentada al borde de un sofá enorme y suave en un penthouse que parecía sacado de una revista de arquitectura de lujo. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica y mareante del río Hudson. Lorenzo emergió de un pasillo cargando un maletín médico de cuero. Había descartado su corbata y desabotonado los primeros 3 botones de su arruinada camisa blanca. Se había remangado hasta los antebrazos, revelando músculos tensos y cicatrices tenues. Se arrodilló sobre la alfombra mullida frente a ella. Sin preguntar, levantó suavemente su pierna derecha y apoyó el pie descalzo de Chloe sobre su rodilla. Lo puedo hacer yo sola, tartamudeó Chloe, intentando retirar la pierna. Quieta, ordenó él, aunque sin malicia en el tono. Abrió una toallita con alcohol. Tienes raspones en la rodilla y el tobillo de cuando me jalaste al suelo. Hay que limpiarlos. Cuando el alcohol escoció su piel, Chloe siseó, aferrándose al borde del sofá. Lorenzo sopló suavemente sobre la raspadura, un gesto tan sorprendentemente tierno que Chloe olvidó cómo respirar. El despiadado jefe del sindicato siciliano estaba de rodillas haciendo de enfermero para una trabajadora temporal torpe. Transferí el dinero, dijo Lorenzo en voz baja, sin levantar la vista mientras le ponía la venda. ¿Qué? Los $50.000. En el coche. Estarán en tu cuenta de Chase para mañana por la mañana. La deuda de tu madre está liquidada. Finalmente levantó la vista. Sus ojos ámbar se clavaron en los de Chloe con una intensidad que le aceleró el corazón más que los disparos. Cumplo mis promesas, Chloe. Y te prometo esto, Rossi nunca te va a tocar. Estás bajo mi protección. Chloe lo miró fijamente. Le tenía miedo a él. Le tenía miedo a su mundo. Sin embargo, mirando esos ojos dorados y café, rodeada de su colonia y de olor a pólvora, sintió una sensación absurda e irracional de seguridad total. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía, dijo Lorenzo, poniéndose de pie. Porque mañana vamos a desmantelar mi empresa entera para descubrir qué tan profunda es la podredumbre de Carlo. Chloe no podía dormir. La habitación de huéspedes que Lorenzo le había dado era más grande que todo su apartamento, con una cama tamaño king de sábanas de algodón egipcio. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el destello del arma en el callejón. A las 3 de la mañana, se rindió. Vistiendo unos pantalones de buzo de Lorenzo, que tuvo que doblar 4 veces en la cintura, y una de sus camisetas negras o oversize, caminó descalza hacia la sala de estar inmensa. El penthouse estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción central. Sobre la mesa de cristal del comedor, Lorenzo había dejado su laptop seguro y una pila de archivos que Dominique había traído más temprano esa noche. Chloe se acercó a la mesa. Su ansiedad siempre exigía un escape, y para ella, los números eran el mecanismo de control definitivo. Los números no te disparaban. Los números no mentían. Solo había que ordenarlos correctamente. Abrió el laptop. Lorenzo lo había dejado sin bloquear. Un gesto increíble de confianza, o quizás una prueba. Abrió las copias digitales del libro rojo y empezó a cruzar referencias de las cuentas del puerto sur de Brooklyn con los manifiestos bancarios offshore. Durante 2 horas, el único sonido en la habitación fue el clic rápido del ratón y sus murmullos ocasionales. Rastreó los incrementos faltantes de $150.000. Carlo era indudablemente quien los robaba, canalizándolos hacia una cuenta puente. Pero mientras Chloe profundizaba en los números de enrutamiento SWIFT, frunció el ceño. El dinero no iba directamente a Matteo Rossi.
Estaba rebotando a través de una empresa pantalla, una firma inmobiliaria registrada en Delaware llamada Bitman Low Equities. ¿Qué estás haciendo levantada? Chloe saltó, casi derribando un vaso de agua. Lorenzo estaba en el umbral del pasillo, vestido solo con un pantalón de pijama oscuro. El pecho descubierto revelaba un lienzo aterrador y hermoso a la vez, un águila siciliana intricada que se extendía por su pectoral izquierdo y el hombro. No podía dormir, dijo Chloe, con la voz ligeramente quebrada mientras forzaba sus ojos de vuelta a la pantalla. Así que empecé a revisar los números de enrutamiento. Lorenzo caminó hacia ella, sus pies descalzos silenciosos sobre el parquet. Se inclinó desde detrás de la silla, con el pecho rozando el hombro de Chloe. ¿Y qué encontró mi brillantemente torpe secretaria? Carlo es un ladrón, pero no es la mente maestra, dijo Chloe, señalando la pantalla. Estaba en su elemento. El miedo quedó temporalmente eclipsado por el rompecabezas. Mira aquí. Carlo envió el dinero a Bitman Low Equities, pero Rossi no es el dueño de Bitman Low. Los ojos de Lorenzo se entornaron, mirando la pantalla. ¿Quién es el dueño? Es una empresa fantasma. Pero para autorizar transferencias superiores a $100.000, el banco emisor requiere la firma de un garante corporativo secundario. Un respaldo legal. Chloe abrió un PDF escaneado del estatuto bancario. El garante de Bitman Low es Richard Crane. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Richard, susurró Lorenzo, el nombre goteando veneno. Tu abogado corporativo, asintió Chloe lentamente. Carlos solo era el ejecutor. Richard Crane es el arquitecto. Ha estado moviendo tu dinero para financiar la expansión de Rossi, probablemente a cambio de una tajada masiva y la promesa de poder cuando Rossi intentara derrocarte. Lorenzo se alejó, pasándose una mano por el rostro. Richard Crane no era simplemente un empleado. Era el consejero del mundo corporativo. Había redactado el testamento del padre de Lorenzo. Conoce todas mis cuentas, dijo Lorenzo, con una monotonía aterradora en la voz. Conoce los códigos de seguridad de los contenedores. Si Richard está con Rossi, toda nuestra red logística está comprometida. Miró hacia abajo, a Chloe. La admiración en sus ojos era innegable. 5 auditores. Un equipo de experimentados subjefes mafiosos. Ninguno lo había descubierto. Había necesitado a una chica en pantalones de buzo oversize con tendencia a derramar café para desmantelar un golpe corporativo. Tú, murmuró Lorenzo, agachándose y enmarcando su rostro suavemente entre las manos. La obligó a mirarlo. Eres extraordinaria. La respiración de Chloe se cortó. Su pulgar le acariciaba la mejilla, enviando una descarga eléctrica directamente a su corazón. El despiadado jefe de la mafia la estaba mirando como si fuera lo más valioso que había visto en su vida. Lorenzo. Ve. Una alarma estridente y ensordecedora destrozó el silencio del penthouse. Luces de emergencia rojas comenzaron a parpadearse por el techo. La mano de Lorenzo se apartó de su cara, reemplazada instantáneamente por el asesino despiadado que ella había visto en el callejón. La agarró del brazo y la sacó de la silla de un jalón. ¿Qué es eso? Gritó Chloe sobre el ruido. Alarma de violación del perímetro. Respondió Lorenzo a gritos, quitando un panel oculto de la pared para revelar una caja fuerte biométrica. Apoyó el pulgar en el escáner y sacó una escopeta táctica y 2 pistolas. Se metió una en la cintura del pantalón y amartilló la escopeta. Richard Crane sabe de esta casa de seguridad, dijo Lorenzo, con la mandíbula tensa y firme. Sabe que te traje aquí. No están esperando a mañana. Rossi nos está atacando ahora mismo. Antes de que Chloe pudiera procesar el terror, una explosión masiva sacudió el edificio, volando completamente las pesadas puertas dobles de roble del penthouse de sus bisagras. Humo y polvo de tablaroca llenaron la sala de estar, y el sonido metálico y pesado de botas tácticas resonó en el pasillo. Ponte detrás de la isla de la cocina. No te muevas. No hagas ningún sonido, ordenó Lorenzo, colocándose delante de ella, su cuerpo un escudo literal entre Chloe y el humo. La chica torpe había encontrado al traidor. Pero ahora el traidor los había encontrado a ellos.
El aire en el Penthouse se llenó al instante con el olor ácido del C4 y el tablaroca pulverizado. A través del humo, el estroboscópico rojo de las luces de emergencia pintaba la sala de estar en destellos caóticos y violentos. ¡Al suelo!, rugió Lorenzo por encima del zumbido en los oídos de Chloe. Amartilló un cartucho en la escopeta táctica. El sonido metálico cortó la neblina. 3 hombres cruzaron el umbral arruinado. No venían en ropa de calle. Iban equipados con armadura táctica, portando subfusiles con silenciador. Richard Crane había usado los fondos corporativos robados para contratar mercenarios de primera línea. El primero ni siquiera tuvo tiempo de levantar el arma. Lorenzo disparó. El estruendo ensordecedor de la escopeta en el espacio cerrado fue físicamente doloroso, pero el mercenario salió despedido hacia el pasillo como si lo hubiera golpeado un tren de carga. «¡Flanquear a la derecha!», gritó uno de los hombres restantes. Las balas perforaron el mármol de la isla de cocina donde Chloe estaba agazapada. Fragmentos de piedra llovieron sobre su cabello y hombros. Chloe cerró los ojos con fuerza, presionando las manos sobre los oídos, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Esto no era una película. El mármol vibrando contra su espalda era real. El calor de los trazadores que pasaban zumbando sobre su cabeza era real. Lorenzo cayó de rodillas, disparando 2 veces más. Otro mercenario cayó. Pero el tercero avanzaba rápido a lo largo de la pared de ventanas de piso a techo, intentando buscar un ángulo en el punto ciego de Lorenzo. Chloe abrió los ojos. Desde su posición en el suelo, podía ver las pesadas botas de combate del mercenario pisando los restos de la mesa de cristal destrozada. Estaba levantando el arma, apuntando directamente a la nuca de Lorenzo. Lorenzo recargaba. Sus dedos volaban con una precisión letal y practicada. Pero iba un segundo tarde. «¡Lorenzo!», gritó Chloe. No pensó. Su cuerpo se movió por puro instinto cargado de adrenalina. Agarró lo más pesado que tenía a su alcance, una olla de hierro fundido en el estante inferior de la isla, y la lanzó con toda su fuerza por el suelo. Porque era Chloe, su puntería era terrible. La pesada olla de hierro no golpeó al mercenario. En cambio, chocó directamente contra el pilar de acero de la enorme estantería de vinos a medida que forraba la pared del comedor. La integridad estructural falló al instante. Con un sonido como un glaciar derrumbándose, 300 botellas de vino tinto añejo y estantes de roble macizo se desplomaron. El alud de vidrio y líquido aplastó al mercenario, sepultándolo bajo cientos de kilos de escombros y cubriendo el suelo con lo que parecía un mar de sangre. El hombre cayó, su arma disparándose hacia el techo, destruyendo la araña principal. Lorenzo se giró de un salto, la escopeta levantada, solo para encontrarse con la amenaza inmediata neutralizada por una montaña de cristal destrozado. Miró los destrozos. Luego miró a Chloe, que estaba contemplando sus manos con incredulidad. «Fallé el tiro», susurró, con la voz temblorosa. «Eres la fuerza de la naturaleza más hermosa y destructiva que he conocido en mi vida», dijo Lorenzo, jalándola hacia arriba de la cintura. «Tenemos que movernos». Eso fue solo la vanguardia. La arrastró hacia la parte trasera del Penthouse, por un estrecho corredor flanqueado de arte moderno. Al final del pasillo había una puerta de acero fuertemente reforzada. Lorenzo presionó su pulgar ensangrentado en un escáner, y la puerta se abrió con un siseo, revelando un ascensor privado de eje dedicado. «Entra», ordenó, empujándola dentro de la caja blindada. «¿Y tú?», se alarmó Chloe, aferrándose a su brazo cuando intentó volver al pasillo. «¿Qué vas a hacer?». «Tengo que iniciar el borrado del servidor». Si Richard Crane pone sus manos en los discos físicos del estudio, se queda con todas las rutas marítimas globales. Estaré 30 segundos detrás de ti. No, Lorenzo. Por favor. Te van a matar. Lorenzo se detuvo. Enmarcó el rostro de Chloe, cubierto de polvo, entre sus manos. Sus pulgares le limpiaron la suciedad de las mejillas. La violencia en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una posesión feroz e innegable. Sobreviví 32 años en la mafia siciliana, Chloe. No voy a morir la noche en que finalmente encontré a la única persona por la que vale la pena seguir vivo. B. Pulsó el botón de descenso y dio un paso atrás.
Las puertas de acero se cerraron, separándola de su vista. El ascensor descendió en un silencio que le revolvió el estómago. Chloe se dejó caer al suelo, envolviéndose los brazos alrededor de las rodillas, sollozando dentro de la enorme tela de su camiseta. Durante 2 minutos de terror, estuvo completamente sola en la oscuridad. Cuando las puertas finalmente tintinearon y se abrieron, estaba en el garaje subterráneo. Dominique Russo estaba allí, con un rifle de asalto humeante en las manos, rodeado de los cuerpos de 4 hombres de Rossi. Un Mercedes negro blindado estaba en ralentí detrás de él. ¿Dónde está?, ladró Dominique, con los ojos muy abiertos de pánico. ¿Dónde está Enzo? Antes de que Chloe pudiera responder, una explosión enorme sacudió los cimientos del edificio. El polvo llovió del techo de concreto del garaje. El Penthouse se acababa de detonar. No, respiró Chloe, con las piernas cediéndole. Dominique la agarró, jalándola hacia el coche. Tenemos que irnos ahora. No podemos dejarlo, gritó ella, luchando contra el agarre de Dominique, sus pies descalzos resbalando en el concreto. De repente, la pesada puerta metálica de la escalera de emergencias se abrió de golpe. Lorenzo salió tambaleándose. Le jadeaba el pecho. Su camisa blanca estaba manchada de hollín y sangre. Y llevaba un pesado disco servidor negro bajo el brazo. Parecía un demonio saliendo del infierno. Chloe no esperó a que Dominique la soltara. Se liberó de un jalón y cruzó el garaje corriendo, lanzándose a los brazos de Lorenzo. Lorenzo soltó el disco servidor y la atrapó, levantándola del suelo. Enterró la cara en su cuello, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar, pero a ella no le importó. Estaba vivo. Aquí estoy, Piccola, susurró con voz ronca. Aquí estoy. 48 horas después. La planta 48 de Moretti Logistics estaba prístina. El vidrio brillaba pulido. El mármol relucía. Y el silencio había vuelto. Pero era un tipo diferente de silencio. Era el silencio de una trampa esperando cerrarse. En la gran sala de juntas ejecutiva, Richard Crane estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba. Llevaba una sonrisa soberbia e intocable, flanqueado por Matteo Rossi y 3 capitanes de alto rango de la mafia que habían decidido cambiar de bando. Es una tragedia, decía Richard suavemente, ajustándose la corbata de seda. La repentina muerte de Lorenzo en la fuga de gas de su residencia en Tribeca es un golpe devastador para la organización. Sin embargo, el negocio de los puertos debe continuar. Como su garante legal designado, estoy activando la cláusula de sucesión. El señor Rossi asumirá como jefe interino de logística. Acepto esta pesada responsabilidad, sonrió Rossi, recostándose en el sillón de cuero. Primer punto del orden del día, doblamos las tarifas de tránsito en las líneas de Brooklyn. No van a doblar absolutamente nada, Matteo. Las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron de par en par. El color abandonó el rostro de Richard Crane al instante. El bolígrafo en su mano repiqueteó sobre la mesa. Lorenzo Moretti entró a la habitación. Llevaba un impecable traje de 3 piezas azul medianoche. Parecía un rey regresando a reclamar un trono usurpado. El aire de la sala se convirtió en hielo. Pero no era solo Lorenzo quien dominaba la habitación. Caminando exactamente un paso detrás de él estaba Chloe Jenkins. Ya no vestía abrigos de segunda mano ni mocasines gastados. Llevaba una falda lápiz de color gris pizarra a medida y una blusa de seda carmesí que gritaba poder. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sostenía una tablet de cuero elegante. Parecía aterradoramente competente. Dominique Russo entró detrás de ellos, cerrando las puertas de la sala con llave. El clic resonó como una guillotina cayendo. Enzo, tartamudeó Richard, con la voz quebrándose. Gracias a Dios. Las noticias decían. Las noticias decían lo que yo pagué para que dijeran, Richard, interrumpió Lorenzo, con la voz bajando a ese registro letal y silencioso. Caminó lentamente alrededor de la mesa. ¿De verdad creíste que unos pistoleros a sueldo y una bomba podían quitarme mi ciudad? Rossi se puso de pie, su mano yendo hacia el interior de la chaqueta. La pistola de Dominique ya estaba apuntada al centro de la frente de Rossi antes de que el hombre pudiera sacar nada. Siéntate, Matteo,
ordenó Lorenzo suavemente. Rossi se hundió lentamente de vuelta en su silla, sudando profusamente. Lorenzo se detuvo detrás de la silla de Richard Crane. Se inclinó, apoyando ambas manos en la mesa. Usaste a mi propio contador para robarme. Usaste mis propias credenciales legales para construir una empresa fantasma. Casi lo logras. Lorenzo, por favor, sé razonable. Puedo explicarlo. No necesito que me expliques nada, dijo Lorenzo. Levantó la vista. Señorita Jenkins, la palabra es suya. Chloe dio un paso al frente. No tropezó. No dejó caer la tablet. El corazón le latía con fuerza, pero sentía los ojos de Lorenzo sobre ella, anclándola. A las 4 de la madrugada de ayer, comenzó Chloe, con la voz firme y clara, proyectando por toda la sala silenciosa, obtuve acceso a las cuentas maestras de Bitman y Low Equities. Dado que el señor Crane usó una clave de encriptación notablemente floja, el nombre de su perro y su fecha de nacimiento, pude redirigir los $2 millones robados de vuelta al fondo operativo principal de Moretti Logistics. Richard Crane se levantó de un salto, abalanzándose hacia su laptop. No puede saber. La autenticación de 2 factores estaba vinculada a su teléfono corporativo, continuó Chloe fríamente, el cual Dominique deshabilitó a través de la red del operador. Además, tomé la libertad de compilar un dossier detallado de cada soborno ilegal que el señor Rossi ha pagado a funcionarios portuarios en los últimos 5 años, financiado por la empresa pantalla del señor Crane. Lo envié a la oficina del FBI hace 10 minutos. El silencio en la sala era absoluto. Chloe había desmantelado un golpe mafioso multimillonario con una tablet y aritmética básica. Rossi la miró, con odio puro en los ojos. Eres una mujer muerta. ¿Me escuchas? Una mujer muerta. Lorenzo se movió tan rápido que fue un borrón. Agarró a Rossi por la garganta, sacándolo de la silla y estrellándolo de cara contra la mesa de caoba. Si alguna vez vuelves a mirarla, susurró Lorenzo al oído de Rossi, con los ojos ámbar ardiendo con una furia demoníaca, te saco los ojos. Dominique, llévalos al sótano. Ya terminamos aquí. Dominique levantó a Rossi. 2 hombres más de la lealtad de Lorenzo entraron a la sala, arrastrando a un Richard Crane sollozante. En un minuto, la sala de juntas estaba vacía. Solo quedaban Lorenzo y Chloe. Las pesadas puertas se cerraron. La adrenalina se fue drenando lentamente del sistema de Chloe. Las rodillas de repente se sintieron como agua. Exhaló un suspiro tembloroso y posó la tablet sobre la mesa. Lo hice, susurró. Lo hiciste, dijo Lorenzo. Caminó hacia ella, su mirada intensa suavizándose por completo. Se detuvo a centímetros de Chloe, mirándola hacia abajo con una mezcla de reverencia y deseo ardiente. Salvaste mi empresa. Salvaste mi vida. 2 veces. Entonces, dijo Chloe, mirando hacia sus nuevos zapatos de diseñador, de repente sintiéndose tímida, ¿eso significa que mi periodo de prueba terminó? Porque Brenda de la agencia temporal va a querer una reseña. Una risa baja y profunda escapó de los labios de Lorenzo. Extendió el brazo, envolviéndola fuertemente con él contra su pecho. Estás despedida, Chloe, murmuró, con los labios a centímetros de los suyos. El aliento de Chloe se cortó. ¿Despedida? No me acuesto con mis secretarias, susurró Lorenzo, con el pulgar rozando suavemente su labio inferior. Es malo para los negocios. ¿Y qué soy yo ahora? Preguntó ella, con el corazón acelerado mientras miraba hacia esos ojos dorados. Eres mía, declaró él suavemente, inclinándose hacia ella. Mi socia. Mi reina. La única persona en el mundo capaz de romper mi cristal, derramar mi espresso y robarme el corazón en la misma semana. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue la colisión de 2 mundos completamente distintos. Feroz. Absoluta. Perfecta. Chloe cerró los ojos, derritiéndose en el beso, sabiendo que había entrado a la guarida del león para pagar una deuda, y había terminado dueña del reino entero. Y mientras la mano de Lorenzo se enredaba en su cabello jalándola más cerca, el codo de Chloe golpeó la mesa, derribando una pila de manifiestos portuarios altamente clasificados al suelo. Se esparcieron por todos lados. Lorenzo rompió el beso y miró hacia abajo.
Luego miró a Chloe, con una sonrisa adorable e indefensa extendiéndose por su rostro. Los recojo yo, susurró Chloe, con las mejillas encendidas. Déjalos, dijo Lorenzo, jalándola de vuelta. El imperio puede esperar. ¿El encanto torpe y la mente privilegiada de Chloe te conquistaron? Desde derramar espresso hirviendo sobre un jefe de la mafia despiadado hasta desmantelar un golpe corporativo multimillonario en una camiseta oversize, esto demuestra que a veces los grandes agentes de cambio no llevan capas. Llevan mocasines gastados y tropiezan con alfombras. Pero aquí es apenas donde comienza la historia. Lo que suceda después cambiará todo. Los secretos serán revelados. Las vidas quedarán destrozadas. Y el amor será puesto a prueba de formas que nunca imaginaste. Si quieres ver la parte 2, esto es todo lo que tienes que hacer. Mano blanca indicando hacia la derecha, dale like a este vídeo, eso nos dice que quieres más. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete y activa la campana, para que la parte 2 llegue a ti en el momento exacto en que salga. Mano blanca indicando hacia la derecha, comenta, part 2 abajo, para que sepamos que estás listo. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos dicen una cosa: sigan adelante. Sigan contando estas historias. Clague.